Señor, gracias Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En esta mañana, después de haber exaltado tu nombre, haberte alabado, haber entrado en esa comunión contigo espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que traigas esa sabiduría, Padre, a nosotros, ese entendimiento de tu palabra, de las escrituras, donde tú has hablado a través de los profetas, Señor, para que seamos edificados como tu pueblo, como tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, y que esta palabra no regrese vacía, sino que haga para lo cual fue enviada, Señor, que prospere en ello y que quede implantada en cada corazón para que fructifique al 100 por 1 y 1000 veces más. Padre, declaramos la mente de Cristo ahora mismo para entender, comprender esa palabra que viene de tus labios, Señor, y declaramos que en el nombre de Jesús podemos mover montañas a través de esta fe, esta sustancia que vendrá en el nombre de Jesús. Y declaramos que nuestra vida no será igual a partir de este momento. En el nombre de Jesús declaramos que somos lo que tu palabra dice que somos, que tenemos lo que la palabra dice que tenemos y que podemos hacer lo que en ella dice que como tu pueblo podemos hacer, Señor. Lo declaramos, lo recibimos y comenzamos a operar en ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama los dones del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o lo espiritual, dice en algunas Biblias. Versículo 7: pero a cada uno les dada esta manifestación del Espíritu, y es para el provecho de todos. Estamos viendo el don de profecía. Hay 9 dones, ya lo sabe usted, ya no se lo voy a repetir. 3 categorías de dones. El mayor de todos es el de palabra y sabiduría, porque podemos conocer el futuro. Dentro de las 3 categorías, la primera categoría, el mayor, es el de sabiduría también. En la segunda categoría, ¿recuerda cuál es el don mayor? ¿No recuerda? Es el don de fe, porque Dios hace las cosas por el creyente. Y en esta tercera categoría, que es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, el mayor, ¿cuál cree que es usted? Profecía. ¿Por qué razón? Porque en la profecía se requiere una persona para que hable en el lenguaje natural de la congregación, sea el país donde fuere, y diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, cuando se conjuntan los dos, cumplen la misma función de la profecía. Diversos géneros de lenguas, alguien habla en la lengua para la edificación de la iglesia y otro puede interpretar lo que esas lenguas dicen. Entonces la profecía es importante que entendamos que significa algo que se dice de antemano. Viene del griego profetes, que significa declarar o anunciar. Ser testigo también significa profecía. Un caso muy importante lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18. Mire, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 18. Bueno, vamos a leer desde el versículo 15, de Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré
de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que el Señor pone las palabras en la boca. Ok, muchas veces la profecía regularmente dice 1 Corintios 14 que para exhortación, edificación y consolación. Exhortación, edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14 versículo 3. La profecía tiene esa función. En el nuevo pacto puede ser un vehículo por el cual fluya palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Puede ser un vehículo también que se utilice en ello. La profecía es importante entenderlo, que es una emanación, una manifestación del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, la profecía no es para condenar, en ningún momento dado ha sido para condenar, sino al contrario, animar, que significa, exhortar significa animar. Pero va a haber situaciones, en algunos casos, donde alguien pudiese ser corregido, para y con la finalidad única y exclusivamente de vivir más tiempo sobre la tierra. En ese momento pudiese ser algo como una reprensión del Señor. Sin embargo, nunca debe ser con la finalidad de dañar la imagen de ninguna persona, no debe ser con la finalidad de exhibirlo públicamente y avergonzarlo delante de los demás. Tampoco debe ser la profecía con esa función. Entonces es importante que entendamos esto, cómo fluye, cómo opera la profecía. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 39, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Aquí no vamos a impedir nada de la manifestación del Señor, pero dice en el 40, 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden, es decir, debe haber un orden en la asamblea. Y también nos da ejemplos el apóstol Pablo en esa misma historia, 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, 29, abra la Biblia en el 14, en el capítulo 14, por favor, para... Primera Corintios capítulo 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, pero dice algo muy importante, los demás juzguen, ¿verdad? ¿Qué significa que juzguemos? Juzgar significa que verifiquemos, como dice Hechos 17, mire, Hechos 17. En el capítulo de Hechos, capítulo 17 de Hechos, dice, y habla de la actitud, en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Quiénes eran? Los de Berea, ¿verdad? Recibieron la palabra con toda solicitud. Pero dice que ellos escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, es decir, verificaban lo que Pablo les decía. No vaya a ser que Pablo los estuviera engañando, ¿ok? Entonces Pablo les hablaba la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, o segunda de Pedro, ahorita le digo cuál es. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice Pedro el apóstol,
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cuando ellos, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Que ellos oyeron la voz del Señor. ¿Sí sabe que oyeron la voz del Señor? Y no nada más ello, sino también cuando estaba Juan el Bautista, ellos también escucharon la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso viene en San Juan capítulo 1. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces los discípulos están muy acostumbrados a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu de Dios que les hablaba. Sin embargo, independientemente que ellos escucharon la voz en el monte de la transfiguración, como nuestro Señor Jesús en ese cuerpo luminoso les hablaba y hablaba con Elías y con Moisés. Escucharon la voz cuando fue bautizado nuestro Señor y dijo: este es mi Hijo amado. Escucharon la voz del Padre, ¿verdad? Sin embargo, después de todo eso, dice el apóstol Pedro y nos da esta recomendación. En el versículo 19. El 18 dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero dice Pablo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o interpretación propia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la profecía debe confirmar la palabra que está escrita. La profecía puede traer una palabra a ustedes nueva, incluso de exhortación, consolación, ánimo, de edificación para ustedes, pero esa palabra profética que no habla del futuro, ni del pasado, ni del presente, solamente es una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra que los levante ustedes. Esa palabra directamente puede venir del corazón de Dios en un momento dado en la asamblea. Y no nada más ello, sino que también podemos citar textos bíblicos donde Dios habló. Regularmente la profecía eso trae textos bíblicos donde Dios nos da una palabra de aliento. Ahorita vamos a ver algunos, pero también está diciendo aquí que es la palabra profética más segura. ¿Por qué segura? Porque lo que está escrito ya fue algo que el Espíritu de Dios reveló. Y actualmente no podemos profetizar cuando no conocemos lo que está escrito, ¿me explico? Por ejemplo, yo les he puesto varios ejemplos, cómo personas han profetizado. Mi esposa, que no está presente aquí, una vez profetizó incorrectamente. Y ella no lo niega. Fuimos una vez a Hermosillo a comprar una camioneta, iba a comprar. Y bueno, se acababa de convertir y andaba muy espiritual mi esposa. Y escuchaba la voz del Señor. De repente llegamos a un lote y dice: el Señor dice que esa es la camioneta. Nunca le pregunté yo a ella cuál Señor. De tal manera que salió la peor camioneta que pude haber comprado en toda mi vida. Toda picada por debajo. La tuve que vender. Ya menos nos quedamos con el volante cuando íbamos cambiando. Sin embargo, ella era muy espiritual, pero no conocía la palabra profética más segura. Y luego dice el apóstol Pedro, la cual hacéis bien en estar atentos a ella, sí, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Imagínense, nos alumbra nuestro camino hasta que el día esclarezca. ¿Qué significa? Hasta que se manifieste lo que está escrito en sus vidas, que es la bendición del Señor. Y el lucero de la mañana, es decir, Jesucristo, se manifieste a través de su poderío en esta tierra con respecto al pacto que Él hizo por ustedes, que es dejarles toda la bendición y quitar toda maldición. Entonces, aparentemente era una palabra del Señor, una palabra espiritual, pero se acabó de convertir y no conocía la palabra de Dios. La palabra profética no la conocía mi esposa, y desafortunadamente, y lo digo enfrente de ella, desafortunadamente erró en una palabra profética. O la palabra de profecía a través de una palabra de conocimiento que le dio el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque no conocía la palabra profética más segura. Podemos llegar, como somos seres espirituales, podemos llegar a ser engañados en un momento dado si no conocemos la palabra de Dios. Entonces es importante no poder errar. Regularmente en la iglesia cristiana tradicional, desafortunadamente, se dan mucho ese tipo de casos de profecías que no vienen de Dios. Profetizando con respecto al conocimiento que se tiene de un caso en particular. Como les puse el ejemplo de una tía que le profetizaron que su esposo ya no se metiera a una cantina cuando mi tía iba y le contaba a esa señora todo lo que sabía de su propio esposo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que puede influenciar mucho los pensamientos, los sentimientos, la mente es muy traicionera y cuando no conocemos la palabra y no la tenemos renovada a través de la palabra de Dios, nuestra mente nos puede traicionar en entender que es una voz del Espíritu de Dios. Es importante discernir, por eso dice el apóstol Pablo, nuevamente regresando a 1 Corintios 14, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás no dice que callen, sino que juzguen, ¿verdad? ¿Qué significa juzgar? Ahí es donde nosotros vamos a decir, voy a juzgar si la palabra, o voy a entender o pedirle al Espíritu de Dios que me revele si la palabra que se dijo profética para mi vida, en lo particular, o para la congregación, fue o no fue apegada a lo que estaba escrito a través de los profetas. Si no estaba apegada a través de los profetas, entonces no era una palabra del Señor. Y en eso tenemos que ser muy hábiles en discernir eso espiritual. Había una persona, una profetisa allá en el Fuerte, Sinaloa, donde condenaba a todas las personas que no creían como ella. Y cuando terminaban en las reuniones, se metían con el Espíritu Santo, y cuando terminaban las reuniones, se las tenían que llevar al hospital. Todos dañados, enfermos, con dolores, se los llevan al hospital. Sin embargo, ella criticaba a otras personas en sus profecías. Había una mujer que se apellida Nicomia por allá en Estados Unidos, que criticaba y juzgaba a todos los de palabra de fe. No me acuerdo exactamente, yo me acuerdo del apellido nada más de esta mujer. Sherry Elija Nicomia era el nombre completo. Es una profetisa y todavía hay muchos seguidores de ella en Estados Unidos y latinos también. Ella profetizaba en contra de Kenneth Hagin, la doctrina que estamos nosotros aprendiendo de palabra de fe. Ella lo juzgaba, lo criticaba y declaraba palabras de maldición en sus profecías. Decía, estos hombres van a caer y están en maldición porque están enseñando eso de la prosperidad. Enseñan una doctrina diabólica, decía ella. Y así usted va a encontrar en internet criticando a la palabra de fe y a los hombres de fe que les dice que usted debe ser próspero. Usted los va a encontrar en internet y aparentemente se ve muy humilde ese mensaje, se ve muy sutil, muy halagador, muy como que son defensores de la verdad. Y muchos dicen, nosotros predicamos la sana doctrina. Sana doctrina de acuerdo a su pensamiento, no sana doctrina conforme a lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir, de antemano tiene un gran peso decir, hermanos, yo les predico a ustedes la sana doctrina. Yo no les puedo decir eso a ustedes. ¿Por qué razón? Porque entre lo que yo les pudiera hablar, yo pudiera cometer un error. Y ese error ya no es sana doctrina, por ese solo error que pude haber cometido. ¿Me explico? Y ellos dicen, predicamos la sana doctrina, estamos en contra de los de la prosperidad, estamos en contra de esos que creen en sanidad, en milagros, estamos en contra de esos que hablan en lenguas, están en contra de todo el mundo y ellos están bien. Fíjese, entonces ellos están lanzando palabras de maldición a otros hermanos en Cristo que también van a estar en el cielo juntamente con ellos. Imagínense en el cielo con un pastor que lo criticó, un hermano que le criticó a usted porque creyó en palabra de fe y de repente lo criticó aquí en la tierra y se lo va a encontrar ahí en el cielo usted, imagínense, delante del Señor. Es complicado a veces esta situación. Pero bueno, dice Pablo, juzguen ustedes
no profeticen, cuando se profetiza nunca se maldice. Yo no puedo dar una profecía, y nadie de nosotros en ningún momento podemos dar una profecía diciendo, habrá juicio para aquellos que no crean en la palabra de fe. Yo no puedo decir tampoco eso, porque yo estoy diciendo en pocas palabras que si hay algo por el estilo es porque les va a caer una maldición a ellos. Sin embargo, a pesar de que no lo diga, algunos pudiesen que este 2015 no les vaya bien porque no conocieron el evangelio que les trae libertad, el evangelio de nuestro Señor Jesús, o un evangelio a medias que no trae libertad. Por eso es importante que cuando haya profecía, dice, juzguen todo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad que dice que juzguen? No que reciban todo lo que escuchan en ese momento. Hay que juzgarlo primero, analizarlo, viene de Dios y lo recibimos con mansedumbre. Esa debe ser nuestra actitud. Por eso la profecía tiene todos esos detalles. 1 Corintios 14:30, si alguno fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean edificados o exhortados, animados. Versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? ¿Quién es el que profetiza? El espíritu humano guiado por el Espíritu Santo. Si usted verifica 1 Juan capítulo 4, dice, amados, no creas a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No está hablando de espíritus más que espíritus humanos. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, porque está en contra de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Está en contra de que Jesucristo es el mismo Dios que vino y se sacrificó por la humanidad. Ejemplo, los TJ. ¿Sabe quiénes son los TJ? Testigos de Jehová. No quería mencionar su nombre, pero ustedes me obligan. Acuérdense que ya no le tiro a las religiones, pues es que los TJ. Bueno, ellos no creen que Jesucristo es Dios que vino en carne, pero sin embargo les hablan de Jesús muy bonito. Entonces la profecía ha sido un poco delicada en ese sentido. Versículo 37, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué en el 37 dice eso? Si se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Es decir, si no hacen caso, pues ahí se le echan. Entonces, ¿qué significa? Si verificamos 1 Corintios 14, antes del 37, usted va a encontrar precisamente por qué dice que son mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor o la ordenanza del Señor que le habló al apóstol Pablo? De allí hacia atrás vienen alguna serie de cosas. En el 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, todo esto del orden, todo esto de no impidáis hablar en lenguas, son mandamientos del Señor. No debemos impedir hablar en lenguas, pero todo hacerlo con orden. No debemos impedir el profetizar, pero todos en orden. La profecía realmente trae un beneficio. Vamos a 2 de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20, y vamos a ver un ejemplo de la profecía. Ya les quedó claro la profecía, que en el nuevo pacto se nos reveló la manera correcta en que fluye o funciona la profecía, ¿verdad? En Segunda de Reyes capítulo 20, en el versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte,
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios lo estaba diciendo que lo iba a matar Dios, ¿no, verdad? Le estaba avisando que ordenara su casa porque si no venía un acontecimiento catastrófico para su familia, ¿sí o no? Entonces, si venía un acontecimiento catastrófico para su familia, eso significa que Dios le estaba avisando, ahí no lo estaba condenando, ¿verdad? Muchas veces a ustedes les va a llegar alguna palabra de alguien para que cambien su camino, porque dice el proverbista que hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte, ¿sabe usted? Usted dice: oh, voy caminando perfecto, llevo el rumbo correcto, voy por el camino correcto, voy por la senda ideal, y a usted le parece correcto por el camino donde va. Pero de repente, ese camino, alguien llega y le dice: cambia el curso de tu camino, porque ese camino no te va a llevar a buen fin. Y de repente, dice: ¿por qué de repente me sucedió esto? Porque hubo una palabra de profecía donde Dios le dirigió para que cambiara una actitud en ese momento. No la cambió, sin embargo, fíjense lo que sucede: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esa fue una palabra profética. Fue una palabra de edificación. ¿Está captando qué es edificación eso? Dios lo edifica para que mueva, cambies y modifique lo que está haciendo. Si seguimos leyendo, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Fíjense la actitud de este hombre. No dijo: no acepto esa palabra, yo creo que no viene del Espíritu de Dios y yo sigo por mi camino como debo de ir. Al contrario, la actitud de este hombre, a lo mejor, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es examinar lo que le dijeron en la palabra profética. Segundo, verificar lo que no contradiga a la palabra profética más segura, que es la palabra escrita a través de los profetas. Y tercero, recibirla y comenzar a actuar en ello. Entonces él volvió su rostro a la palabra y oró a Jehová. Fíjense, ahí fue donde él dijo: como soy guiado por el Espíritu de Dios, yo primero recibí la palabra, no se contradice la palabra de Dios, y luego le oré al Señor. Esa es la actitud que usted debe tomar. Fíjense el procedimiento. ¿Está captando el procedimiento o no? Recibe la palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer enseguida? Orarle al Señor. La segunda es que usted verifique que no contradiga la palabra de Dios escrita. Tercero, orarle al Señor para ver si esa palabra le aplica a usted, para ver si el Señor le guía a recibirla. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. Nuevamente viene palabra de Dios después de que este hombre ora al Señor, llora o se arrepiente, como usted quiera, y él dice: Señor, he andado recto delante de ti. Entonces luego dice, versículo 5, le dice el Señor a Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, aquí que yo te sano. Fíjense, para que usted vea que existía la sanidad en aquella época. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años todavía. Fíjense, aparte de que lo sanó, le añadió 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Que el Señor en ese momento escuchó la oración de Ezequías, ¿verdad? Vio sus lágrimas, y aquí le dice: yo te sano. Pero también le da una instrucción, dice: en el futuro, al tercer día, subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Es decir, todavía hacia el futuro le da una palabra de sabiduría a través de profecía. ¿Están captando? Como en el momento era profecía primero,
cuando dice ordena tu casa, recibe una palabra de edificación, y después le dice, ahora yo voy a añadir 15 años más para ti, es decir, ya incluye palabra de sabiduría, utilizando como vehículo algo que se llama profecía. Y luego dice, y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahí está el acto de fe de Ezequías. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Ahí es donde dice que hay la falla de la cuestión del tiempo. En este texto bíblico dice que se adelantó, no sé si se adelantó o se retrasó un tiempo, el tiempo más bien. 10 grados, aquí habla de una sombra de 10 grados, ¿no? Y luego, y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Se retrocede el tiempo. ¿Está captando que se retrocedió el tiempo ahí? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás, es decir, la hora se retrasó. ¿Dios no es tan poderoso que puede retrasar el tiempo? ¿Sí o no? Por eso en el mundo espiritual, dice el pastor Kenneth Copeland, que los ángeles trabajan de una manera celular acelerada, no sé cuántos 1000 veces mucho más que el momento del tiempo aquí de los seres humanos. 5 segundos. Y para nosotros subir a la luna, pues se ocupaba primero hacer un cohete y no sé qué rollo, ¿no? Y a la hora dijeron que eran mentiras, que nunca subieron a la luna, pero bueno, y eso es otro boleto, ¿eh? Lo importante es que usted entienda cómo se acelera, cómo se puede acelerar el mundo espiritual o los cuerpos celestiales, cómo tienen esa habilidad. Si ellos en 5, ¿cuántos segundos? 5 segundos van a la luna, ¿a cuánto o en qué tiempo recorrería un hombre llamado Adán la tierra? Con su cuerpo glorificado, su cuerpo celestial que tenía Adán. ¿Cuánto tiempo usted cree que recorría toda la tierra y le puso nombre a las aves del cielo y a los peces del mar? ¿Cómo cree? ¿Cómo la ve? ¿Cuánto tiempo cree que recorría? También tenía esa habilidad el hombre llamado Adán. Muchos dicen que Adán volaba. ¿Por qué volaba? Porque tenía ese cuerpo espiritual que no había perdido mientras no pecara Adán. No perdía ese cuerpo. El mismo cuerpo en el cual se transfiguró el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Muy bien, entonces, ¿está captando cómo es la palabra profética? Voy a darle unos ejemplos. Voy a darle unos ejemplos de palabras proféticas que pueden fluir en una congregación o que fluyeron en el nuevo pacto. Josué capítulo 1, versículo 9. Ahí viene algo muy importante de una palabra profética. Josué capítulo 1, versículo 9. Esta es una palabra de profecía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra donde dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, es una palabra de edificación o exhortación de ánimo, para que me entienda. Es una palabra profética de ánimo. No le da en sí una palabra futurística donde lo envía a un lugar, donde le dice que le va a añadir 15 días, como ahorita lo leímos, 15 años, perdón, a Ezequías. Sin embargo, esta palabra solamente fue de ánimo, de consolación, y es una palabra profética. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41.
Versículo 8, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo recogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y luego ahí viene la palabra profética, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra profética de consolación, de ánimo para el profeta Isaías. En este caso era para el pueblo de Dios también. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esa misma palabra pudiese salir de los labios de alguien hoy en la actualidad. Usted puede recibir una palabra profética donde Dios le está diciendo y citando Isaías 41:10, donde Dios le diga en este momento, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo siempre estaré contigo todos los días. No te faltará nada, hijo mío, porque mi gracia te favorece todos los días de tu vida. Mi protección divina está sobre ti y tu familia. Yo soy tu sustentador, el que suple tus necesidades. Todas esas son palabras proféticas. Única y exclusivamente proféticas, sin incluir palabra de sabiduría. Estamos hablando solamente profecía en sí en el nuevo pacto. Vamos a pasar a leer Isaías capítulo 43. Viene también otra. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Está captando que es una palabra para ustedes también en este momento? Es la misma palabra profética, más segura, pero dada para todos los tiempos. Si Él dice que aunque pases por el agua, por el fuego, no te negarás, no te quemarás, significa que en este tiempo, independientemente en la zona, en el lugar donde habites, por donde pases, no te sucederá nada malo porque el Señor estará contigo. Es una palabra profética, no nada más para Isaías, sino para este tiempo, también la podemos aplicar en nuestras vidas también. Génesis 26. ¿Está entendiendo lo que es la profecía? Esta es profecía pura, la que le estoy hablando. No es profecía mezclada con palabra de sabiduría, ni palabra de conocimiento. Génesis 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Sabía usted que es una gran estima para Dios el haber amado a los padres, en pocas palabras, que se le llama a los padres del pueblo, que es Abraham, Isaac y Jacob? Si a ellos les amó y les dio promesas, sobre todo a Abraham, y las promesas, y Dios le llamó a Abraham, que era su amigo, ¿qué más no podrá decir nosotros que venimos de la descendencia en la carne de Abraham? No cree que los israelitas vienen de Abraham, no, de Abraham vienen todas las naciones que han creído en Dios a través de Cristo Jesús.
todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dice Gálatas 3, versículo 16, que somos simiente nosotros de Cristo, que Cristo es la simiente de Abraham más bien, y los que estamos en Cristo, dice el 28, en ese momento somos descendencia de Abraham. Si usted está en Cristo es descendiente de Abraham. Todas las promesas que se le dieron a Abraham según la carne, esa era para toda. Si Abraham se dijo, tú tendrás muchedumbres, habrá de personas, saldrán reyes de tus lomos. Y esos reyes no somos más que nosotros en esta tierra. Esa promesa, Dios respeta mucho sus pactos y el amor que puso en Abraham. Por eso, como respecta el pacto que hizo en Abraham, que es el mismo pacto que hizo en Cristo Jesús a través de la sangre derramada, se confirma el pacto que hizo Dios con Abraham en Cristo Jesús. En el sacrificio de Jesús ahí se confirma el pacto, porque ahí viene la descendencia de multitudes que iban a venir a ser simiente de Abraham a través de Cristo. Por consecuencia, dice, Abraham era mi amigo, por consecuencia, por ese amor que yo le tuve a Abraham, entonces por eso a ustedes los voy a proteger, los voy a sustentar, por eso ustedes serán mi descendencia. Imagínense Dios diciendo, yo estoy contigo, diciéndole a Isaac. Le dijo Isaac, pero con nosotros no está. ¿Será nada más una palabra para Isaac? No, es una palabra para ustedes también. Fíjense lo que le dice, no temas, dice el versículo 24 del capítulo 26. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. A lo mejor muchas veces no lo hace por nosotros mismos, sino por amor a un pacto que él hizo con Abraham, porque amó a Abraham, nos ama a nosotros. ¿Me entiende? A través de Cristo Jesús, Dios nos ama. O sea, es decir, amó a Abraham y lo ama a usted también, así como amó a Abraham. Jeremías capítulo 33, usted va a encontrar otra palabra profética a través del profeta Jeremías, Isaías, Jeremías, capítulo, vamos a ver el 31 primero. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dijo el profeta Jeremías, diciendo, en la palabra, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Son palabras proféticas. Jeremías capítulo 33, igual el mismo versículo 3, clama a mí, le dice Dios a Jeremías, entonces yo te responderé, y no nada más eso, Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una palabra también para cada uno de ustedes en la actualidad. Salmo 91. Es un salmo también profético, muy importante. Cuando usted lo lee se va a dar cuenta del gran beneficio que trae. Salmo 91, si usted lo comienza a leer se va a dar cuenta de la gran cosa, pero le voy a leer el versículo 14 en adelante. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué cree que significa eso? Significa la autoridad que nos ha delegado el Señor para poder deshacer las obras de Satanás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Es una palabra para la actualidad. Contigo yo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré. No nada más era para Cristo Jesús esas palabras o esas frases proféticas, sino también son para este tiempo, para cada uno de nosotros. San Juan 17 dice, así como Él amó a Cristo, el Padre amó a Cristo, así mismo con la misma intensidad, con el mismo amor, así los ama cada uno de ustedes.
Esas son palabras proféticas. Como les digo, la profecía tiene algunos detalles. La profecía puede ser un vehículo por el cual Dios nos hable del futuro o nos hable del presente. La profecía, debemos de tener esa facilidad en la palabra, habilidad y conocimiento en la palabra para poder profetizar lo que está escrito. Debemos de tener y pedirle al Espíritu de Dios que cualquiera de nosotros que nos vaya a usar sea una palabra realmente que salga de Él y no de nuestros pensamientos o sentimientos, porque pudiesen al influir los pensamientos y sentimientos poder actuar de una manera incorrecta. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 dice: versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Diga y repita conmigo: el Espíritu Santo dará testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Y si soy hijo, también soy un heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. El Espíritu Santo siempre dará eso a ustedes, testimonio de cualquier palabra que pudiese venir palabra profética a través de ustedes, a ustedes mismos, el Espíritu Santo guiarles, o recibir una palabra utilizando el Señor a otra persona, pero a la hora el que les va a dar la convicción va a ser el Espíritu de Dios. Hay algunos casos de profecías que se han dado, como les he explicado ahorita. Se ha utilizado a veces para alejar a hermanos de la congregación. Llega un hermano a una congregación y le dice: hermana, el Señor dice que tú te vas a casar conmigo. Dice que tú eres para mí. Y luego la hermana se pone a orar. Resulta que era una hermana que la había dejado el esposo, estaba sola, desesperada. De repente llega ese varón y le dice: hermana, dice el Señor que tú te vas a casar conmigo. Y muchos, por el sentimentalismo, por la emoción de que le salió el galán a la hermana, toman la actitud sin decirle: Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu si lo que dice este lobo vestido de oveja es correcto o no es correcto. Pero a veces no se le pide testimonio y por eso hay un relajo en las congregaciones cristianas. ¿Me entiende? Por eso debemos de ser en primer lugar, ser guiados por el Espíritu de Dios. Había un hermano en Culiacán que nos decía que iba a las congregaciones, él tenía 3 novias, una en cada congregación. Y decía el hermano, no era ni hermano en Cristo, ¿verdad? Nada más él iba a las congregaciones como andaba soltero. Dice, bueno, en las congregaciones cristianas hay mucha mujer soltera o algo así, ¿no? Tranquilas, guapas, y luego pues llega uno hablándoles un poquito de palabras proféticas y todos se lo tragan. Y de repente dice el hermano, pues tengo en un lugar, en una congregación, y luego en otra, y no sé en cuántas congregaciones más le mencionó a mi esposa esa. Por allá fue eso en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Entonces es importante que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos dirija. Por allá otro hermano le dijo a un hermano que no lo podía ver: hermano, dice el Señor que te vas a ir a la China a predicar. Y el único intención de ese hermano era que ya no lo quería ver en la congregación. Y así sucesivamente se ha hecho un relajo con las palabras. Lo mandan lejos. Y el hermano, como no pide testimonio, dice: wow, una palabra profética, me voy a las naciones, gloria a Dios. Y se va y por allá fracasa y ya después regresa todo derrotado. La profecía es muy importante
pero es más importante el testimonio del Espíritu de Dios que la profecía sea juzgada. Eso también viene en la palabra juzgar, como dijo Pablo. Júzguenla, no nada más que esté escrito y no contradiga la palabra, sino júzguenla si realmente era algo que el Espíritu Santo les va a dar testimonio a ustedes. Y no nada más les va a dar testimonio, sino va a confirmar con un hecho, con un acto de que eso era real. Porque, por ejemplo, a nosotros cuando se habló que tenemos que salir, el Espíritu Santo, que tenemos que salir fuera, ¿no? El Espíritu Santo dio testimonio en mi espíritu que tenemos que ir a hacer campañas. Después de que les hablé yo que iba a haber campañas, empezaron a llamarnos de enfrente para hacer una campaña, nos llamaron de allá para hacer otra campaña, y ahora en la cárcel quieren que hagamos una campaña. Entonces el Señor confirmó con un hecho algo que me había dado testimonio el Espíritu Santo. O sea, no actué en el primer pensamiento que tuve de hacer algo, porque el Espíritu Santo lo que nos da son los impulsos a hacer algo. Es decir, nos dice el Espíritu Santo que hay algo que necesitamos hacer. Y en ello podemos decirle, bueno, Espíritu Santo, confirma todo esto lo que estás hablando. Y no estamos hablando de señales para los incrédulos, no estamos hablando simple y sencillamente de confirmar lo que el Señor quiere hacia nuestras vidas, pues para que me entiendan. Pero eso no significa que siempre vamos a estar pidiendo señales para todo. Ah, okay. Y como la otra no le hizo caso, pues mejor ya no vino. Y sí les gustaba, pero ya no vino porque ella estaba insistiendo en que tenía que arreglar su vida. Digo, mira, si es verdad, si no está bien, si la tiene pues que sí. arreglar, pero tú no la puedes obligar. Exacto, no, más bien es el Señor el que los va a guiar, ¿verdad? Ella va a oír la palabra y va a ir escuchando la voz de Dios, lo que tiene que hacer. Exacto. No eres tú la que le vas a decir. Exacto, a veces es lo que le digo ahí, puede influenciar el sentimiento, el pensamiento. Puede influenciar el sentimiento, el pensamiento, desafortunadamente, en ese tipo de casos. Entonces debemos estar muy alertas espiritualmente hablando, para no dejarnos guiar. Hay personas que han recibido, han escuchado la voz del Espíritu Santo en palabras proféticas igual, y están profetizando incorrectamente. Por allá, algunos por allá, que creyeron que el Espíritu Santo era una dama de la alta sociedad, ellos regularmente están profetizando sobre eso. Dice esta señora, ellos profetizan pues a su manera, dice esta señora que sigas adelante en ese proyecto. Una persona que fracasó fue William Branham porque nunca lo corrigieron. Tenía pura gente alrededor que le seguía el rollo. Al contrario, le levantaron el ego, él que quería que le levantaran el ego y le levantaron el ego. Nunca hubo alguien que le dijo, oye, estás mal, corrige tu camino, porque el Señor dice que morirás. No que Jehová lo iba a matar. Yo fui obediente cuando una vez se me habló que hablara la palabra profética. Dije, corrijan su camino, porque el camino por donde ustedes van los va a llevar a un camino de muerte. Dije esa palabra, los maldije, no. Quise que el Señor les corrigiera el camino, siguieran al camino de nuestro Señor Jesucristo, que continuaran en ese camino, que no se desviaran de ese camino. Entonces, después se comienzan a ver los frutos, desafortunadamente. Usted supera todo lo que pasa en esos lugares, no sé. William Branham se le corrigió en un momento por Kenneth Hagin, inclusive dio la profecía. Kenneth Hagin le mandó a decir a Gordon Lindsay, que es uno de los hombres que fundó el ministerio Cristo para las Naciones, no sé si he escuchado allá en Texas, y el hermano Kenneth Hagin le manda la palabra profética a William Branham y le dicen, William, deja de hacer lo que estás haciendo, tú no puedes enseñar como maestro, eres un evangelista. Pero aparentemente por hacer la obra de Dios, él continuó enseñando. Pero fíjense bien, algo que se ve sutil, va a decir, oye hermano, pero ¿qué tiene de malo enseñar la palabra? Pues sí, eso es lo que el Señor nos mandó a enseñar la palabra, ¿no? Sí, no se veía algo malo, pero Dios a él lo llamó para evangelista. ¿Por qué razón él no podía enseñar? Porque, en primer lugar, porque torció la misma escritura. Dijo que las mujeres no eran imagen de Dios. Y que si había algunos animalitos, las mujeres eran más o menos parecidas a ellos.
Él creía eso, que la mujer solamente era una ayuda del varón, pero que el varón sí era imagen de Dios, inclusive que la mujer ni siquiera tenía espíritu. Eso dijo, ¿verdad, William Branham? No tenía ni espíritu la mujer. Entonces él estaba enseñando algo malo, por eso Dios le dijo, tú no enseñes, William, tú eres un predicador, y hacía milagros extraordinarios Dios por él. Híjole, dijera, oye, más quisiera uno haber sido usado como, ser usado como ese hombre impresionantemente. Entonces, Una señora que decía que un evangelista tenía que tener carne de burro para aguantar cuando iba por allá. O sea, como educar su estómago para el hambre, pues para todo. Pero bueno. tenía que ser con carne de burro para aguantar todo. Digo, caray, pues si Dios va a dar todo, allá va a proveer, porque Pues sí. hay que transformarse. ¿Verdad? Pero él no entenderla. Pues sí. Pues es importante, hermanos, que podamos entender esto. William Branham fracasó y a la hora murió en un accidente. Murió en un accidente. Pero nunca corrigió su camino, pero hubo gente que le profetizó. No es que, William, tú eres el Elías que ha de venir. Tú eres el gran profeta de Dios. Inclusive cuando él ministraba ya en los últimos tiempos, él decía, a ver, voy a orar por ti, pero ¿tú reconoces que yo soy el profeta de Dios? Le preguntaba a la gente. No, pues que sí reconozco que tú eres el profeta de Dios. Ah, bueno, entonces oraba por ellos. Entonces se creyó tanto ese rollo del propio, la egolatría que tenía él hacia ese ego para él mismo, que lo levantaron tanto y luego a la hora el Señor le manda una palabra profética a través del hermano Kenneth Hagin, le dice, corrige tu camino porque si no vas a morir, vas por un camino incorrecto, no enseñes, haz lo que el Señor te envió a la tierra que hicieras. Y él se metió en otro terreno donde no debería ser, y eso le trajo su propia destrucción. Entonces a veces el Señor nos da una palabra profética para corregir nuestros caminos, y esa se llama palabra de edificación, porque nos edifica de lo que sí o no debemos de hacer nosotros, ¿correcto? Pero ¿quién mejor que el que nos va a dar el testimonio a nuestro interior? Es el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu va a hablar si esa palabra, si debemos de actuar en ello. Pero a veces, si cerramos nuestro corazón y no recibimos esa palabra, si cerramos nuestro corazón antes de tiempo, si cerramos nuestro corazón y queremos decir, a lo mejor seguir por nuestro camino, si es un camino de muerte, aunque a nosotros nos parezca recto, debemos ser humildes en aceptar, en recibir esa palabra de edificación y cambiar nuestro rumbo y decir, ahora sí, Señor, yo hago lo que tú me digas. Si tú me dices lo que tenga que hacer, lo hago, Señor. Pero siempre y cuando venga en tu palabra, Señor, porque el Espíritu Santo, si me dice, yo hago Espíritu Santo, hago lo que tú me digas, sí. El Espíritu Santo me dice, bueno, vete de rodillas de aquí hasta la carretera de allá de arriba y toda la colonia se va a convertir, Señor, pero eso no viene en tu palabra. ¿Cómo quieres que lo haga, Espíritu Santo, si no viene en tu palabra? Que ellos se van a convertir por la predicación del Evangelio, no porque yo me vaya de rodillas de aquí a la carretera, Señor. Entonces esa voz no venía de ti, Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Está captando más o menos cómo el Espíritu Santo no le va a decir que usted haga algo que está en contra de la misma palabra de Dios. De repente que escuche una voz y el Espíritu Santo, bueno, ahora hijo mío, debes sacrificar tu cuerpo y ahora debes sacrificar tu cuerpo. Cuando ores a mí, ponte piedritas en la parte de abajo para que te salga sangrita, y eso va a representar que estás haciendo un gran esfuerzo como lo hizo Josué. Esfuérzate, le dijo a Josué, y sé valiente. Entonces ahora tú vas a ser valiente en poner piedritas donde vas a orar y se te va hasta que te salga sangre en tus rodillas, hijo mío. Y luego le cita Josué capítulo 1, versículo del 7 al 9. Viene de ti Espíritu Santo, si tú dices que, en primer lugar, que vas a escuchar mi palabra, vas a escuchar mi oración, simple y sencillamente porque yo contigo tengo una comunicación, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Eso significa que tú me vas a oír y mis oraciones no son estorbadas. Si yo no tengo problemas con mi esposa, no son estorbadas, dice en Primera de Pedro. Así es que, Espíritu Santo, yo no creo que esa palabra venga de ti, por consecuencia yo continúo conforme tu palabra lo dice. Ahí va otro ejemplo. Tercer ejemplo, Espíritu Santo, de repente usted está orando y le dice al Espíritu Santo, aviéntate, hijo mío, 10 días de ayuno para poder que sanes de esa gripe. Y de repente comenzaron a actuar
las células defensivas en su organismo, y la gripe nunca regularmente dura 10 días, porque las mismas células defensivas le van quitando ese virus, porque lo rechazan la misma célula defensiva en nuestro organismo. Fue creado con el Señor con esa finalidad. De repente usted estuvo ayunando 10 días sin comer nada, se estaba dañando ya su estómago a causa que usted no comió. Entonces de repente, antes de cumplir los 5 días, ya se le había quitado la gripe. A los 10 días ya no tenía nada de gripe. Señor, gracias porque por este ayuno tú me sanaste, y parece ser que coincidió con ello. Pero su palabra dice que somos sanos por sus llagas, por la fe en Cristo Jesús. Somos sanos, ordenándole a la montaña, se va el virus de gripe, no puede permanecer en sus cuerpos. Por consecuencia, esa persona creyó que ese ayuno lo sanó. ¿Será bíblico sacrificando su cuerpo cuando dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo y que debemos de cuidar este cuerpo? Dice, tú cuídalo, dice. Tú debes de cuidar tu cuerpo. Y utiliza una frase más fuerte ahí el apóstol Pablo, que no se las voy a mencionar. Pero dice, cuiden sus cuerpos, porque es templo del Espíritu de Dios. Ahí habita, porque ahí está el Espíritu de ustedes, donde habita el Espíritu Santo. Por consecuencia deben de cuidar su cuerpo y no maltratarlo, porque el ayuno lo único que hizo es dañar sus estómagos. ¿Me entiende? Y si algún día usted deja de no comer nada, y si de repente dice, voy a ayunar, Señor, para estar en comunión contigo, pero si de repente su pensamiento es pensar en los taquitos de carne asada, en todo el momento que está usted ahí ayunando, Señor, estoy en comunión contigo, pero de repente se me viene una rica sandía. Olvídese, ya perdió la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque está pensando en la comida, ya no está pensando en el reino. Entonces, debemos de ser bíblicos en el sentido de que la profecía, la palabra, la voz que venga de Dios sea una voz que lo vaya a edificar, que no contradiga su palabra, porque si contradice su palabra, con todo el respeto, Espíritu Santo, pero yo no puedo postrarme donde hay piedritas para dañar mi rodilla, porque eso no viene de ti. Tú no quieres dañar el mismo cuerpo con el cual dice que son dichosos los pies que llevan el evangelio de la paz. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Dichosos son esos pies, bienaventurados. Entonces, ¿qué significa? Voy a dañar mi cuerpo con el cual me voy a trasladar de un lado a otro para llevar el evangelio. No, el Espíritu Santo no puede contradecir su palabra. Muy bien, póngase de pie. Y eso es palabra de... la palabra profética más segura. Es así, nunca le va a fallar. La palabra de fe nunca le va a fallar. Dijo Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu manifestación, Espíritu Santo. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en las palabras proféticas que tú das. Gracias porque hemos sido edificados en ellas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das esa habilidad, y yo declaro esa habilidad en mis hermanos también, para poder discernir, Señor, y poder juzgar, como dijo el apóstol Pablo, toda palabra profética, Señor, para poder, Señor, en el nombre de Jesús, recibirla en nuestros corazones, y que tú des testimonio a través de señales, milagros y maravillas de esta palabra que recibimos, Señor. No vamos a prohibir ni el profetizar ni el hablar en lengua, Señor, pero lo vamos a hacer en orden como tú nos los has designado, y ese es el mandamiento que viene de ti, Señor Jesucristo, dado por el apóstol Pablo. Señor, te doy gracias porque cada uno de nosotros hay salmo, hay doctrina, hay todo lo que necesitamos, Señor, para edificarnos como iglesia, y la finalidad es que como iglesia podamos salir al mundo a evangelizar, Señor, a llevar esta palabra del reino, a libertar al oprimido, dar vista al ciego, Señor. Gracias te damos, porque eso solamente lo logramos en ti, Señor, y lo logramos por ti, Espíritu Santo. Tú eres
mi mejor amigo, mi ayudador, mi guía, mi maestro, el que da testimonio a mi espíritu de cada palabra, Señor, de cada mensaje que yo recibo. Gracias, Señor. Entendemos que somos seres espirituales en el cual tú puedes usar como vasos, Señor, para poder fluir aquí en la tierra y llevar tu reino, Señor, a cada pueblo, a cada nación. Te damos gracias, Señor, porque confirmas con señales y maravillas tu poderío y tu manifestación. Y creemos, Espíritu Santo, que esta manifestación es totalmente tuya, Señor. Totalmente tuya, Señor. Porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Díselo al Espíritu Santo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor que está aquí. Tú eres el Señor que está en mi vida. Tú eres el Señor que me guía. Tú eres el Señor que me consuela. Tú eres el Señor, mi maestro. Tú eres lo mejor que ha dejado mi Padre para mí aquí en la tierra. Espíritu de Dios, decido ser obediente a ti, Señor, a tus mensajes. Decido ser obediente a tu palabra, y lo que tú me digas conforme a tu palabra, yo lo haré, Señor. Yo lo haré, me comprometo a hacerlo, Señor. No seré negligente, sino que seré diligente cuando reciba tu guianza, Espíritu Santo. Te adoro, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo hoy. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, de tu presencia, mi vida daría por ti, Señor, para adorarte y bendecirte, Padre Celestial. Decido hacer tu comisión, Señor, esa comisión que nos has delegado. Decido hacerla, Señor. Decido hacerla, Jesucristo. Decido ser obediente a lo que tú dices, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro que mi vida no será igual, Señor, después de esta manifestación gloriosa tuya, Espíritu. Después de conocerte a fondo, Espíritu Santo. Después de conocer cómo operas aquí en la tierra, Señor. Yo quiero ser guiado, Señor, así como las naves en el mar son guiadas por el viento, Señor. Así quiero ser guiado por ti, Señor. Donde me lleves, yo iré, Espíritu Santo. Lo que me digas, yo diré, Espíritu Santo. Lo que me digas, yo haré, Señor. Lo haré, Señor. Lo haré. No importa que me pese, no importa que se me dificulte, no importa que sea algo que tenga que cambiar, pero lo haré, Señor. Lo haré por amor a ti, Espíritu Santo, por amor a tu obra aquí en la tierra, Señor. Me dispongo. Heme aquí, Señor. Díselo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Estoy dispuesto, Señor. Oh, Ramashahara Nahayamakase. Uririlalahayamakase. Shevrahayamababasere. Lore de Namarabahi. Sherahayalaramakasurahamegi. Uriremababasheke Dorbasa. Lebra mamá se queda baja. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy.
Aquí estoy. Aquí estoy para adorarte y bendecirte. Aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy, Señor. Decido hacer tu voluntad. Decido guardar tu palabra. Porque tú dijiste, el que guarda mi palabra es el que me ama. Y yo le amaré. Y estaré con él todos los días. Yo le amaré y vendré a él. Tú lo dijiste, Señor. Yo lo amaré y vendré a él. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios.